105. El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Hello. Don Pedro, buenos días. Buen día, gusto de saludarlo, ¿cómo está? Bueno, ya usted sabe, don Pedro, con medidas especiales porque la gente ya de las edades nuestras tiene que protegerse más que los otros. Claro. Lo entiendo, es impresionante. Fíjense, estaba pensando, tal vez esto lo han hablado ustedes, pero obviamente yo viviendo en Estados Unidos me tocó pasarlo, el proceso después del ataque terrorista de septiembre del 2001, que nos cambió la vida en una cantidad de aspectos. Ahora estamos acostumbrados y ya mucha gente ni lo recuerda, y muchos ni habían nacido, pero todo el proceso de que hay que pasar de seguridad para subirse a un avión, la cantidad de edificios gubernamentales en las que pusieron barricadas de concreto, todo eso se mantiene hoy en el 2020. Y hay ciertas cosas que están ocurriendo ahora en Estados Unidos y en el mundo que de alguna forma también nos llevan a un cambio dramático, ya no solo en si tenemos máscara o en si vamos a trabajar al lugar habitual, sino a formar nuevas maneras de relacionarnos y a valorar una cantidad de cosas muy sencillas que en la vida cotidiana, sin un coronavirus, no le prestamos atención. Entonces, estamos atravesando una etapa en la que, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, hoy desgraciadamente se va a pasar el número de los 4.000 muertos. Yo vivo en un lugar que potencialmente se está transformando en uno de los llamados focos calientes, porque aquí en el condado de Miami-Dade está aumentando de una forma muy rápida el número de pacientes, y muchas cosas que antes no le prestábamos la más remota atención, hoy las valoramos de otra manera. Hoy aplaudimos a los médicos, a las enfermeras, al personal de los hospitales. Hoy queremos abrazar aunque no podamos, pero les gritamos, y yo no puedo porque estoy en mi casa en este momento, pero lo hacía antes de entrar en cuarentena, que si Dios quiere termina este fin de semana. Le gritábamos agradecimiento al personal de las ambulancias, a la policía, y más que eso, a gente que cuando aceptó un empleo no pensaba que en muchos casos contra su voluntad se iban a transformar en héroes, como son los empleados de los supermercados, como es la gente que recoge la basura, como es la gente que trabaja en la compañía de electricidad, de gas, de agua, como son muchos funcionarios públicos, como es mucha gente a la que nos han puesto, y los periodistas ya sabemos que eso es una parte real de nuestra vida, pero a muchísima gente le han puesto el nombre, la denominación de empleado esencial, y aunque muchas veces ganen muy poquito dinero, esa condición de muy importantes en una crisis como esta les da una dimensión que me imagino a quienes me están escuchando pensarán, caramba, de verdad no se me hubiera ocurrido que la persona que se arriesga para darme comida en el supermercado para cobrármela, de verdad son héroes. Hay gente que está en una cantidad de horas ahí expuestos a toda la gente que pasa, aunque sean menos que de costumbre. Y por otro lado, ya está en marcha la transformación de la economía. Vamos a ver cómo afecta en distintos países del mundo, pero en muchos el impacto es brutal. En el caso de Estados Unidos, los números van a acercarse o tal vez llevarse por delante los porcentajes de lo que se vivió en la Gran Depresión en aquella época por 1929. Millones de personas están quedando desempleadas, y aunque hay un paquete de estímulo económico, no es lo mismo, hay un impacto aparte del material psicológico, y es muy profundo.
esa sensación de desarraigo, esa sensación de me quedé afuera y ahora qué hago, volveré a abrir el negocio del que me despidieron, ganaré lo mismo, si vuelve a abrir me contratarán, y se suma a estar encerrados en circunstancias que han generado muchas bromas en la internet, pero que son muy serias, porque Pedro, relaciones se han ido cambiando, como las de marido y mujer, papá y hijo, hermanos, etcétera, etcétera. Así que es impresionante la nueva dimensión en la que estamos entrando. Pedro, hay algunos economistas que plantean que Estados Unidos pudiera enfrentarse a algo que estuvo buscando y no consiguió con la flexibilización cuantitativa, y es a la inflación. Hablan de que puede generarse desabastecimiento, ya que tanto en equipos como incluso en artículos de consumos básicos, porque una gran cantidad de países que producen bienes para Estados Unidos, incluso zonas, Bien. pudieran verse afectadas por esta pandemia. Claro. Y así es, así es. Estados Unidos va a conocer seguramente, casi seguramente, niveles de inflación que aquí no se ven en los últimos, yo diría, 40 años, desde la época de salida del gobierno de Jimmy Carter. Y también hay una realidad: los paquetes estos de estímulo económico, no es que el gobierno tenga dinero guardado para las crisis. Esto lo que se hace es que se imprime más dinero, y el respaldo va a ser más deuda, y para pagar esa deuda se van a tratar de recortar gastos, pero en general todo apunta a que la inversión del Estado va a ser la más alta comparada con el producto bruto de la economía desde la época del New Deal, del nuevo acuerdo de Roosevelt. Así que acá lo que se avecina es una desestabilización que vamos a ver hasta dónde llega. Don Pedro, sobre el plan del Departamento de Estado para Venezuela, sobre el planteamiento que se ha hecho, ¿qué piensa usted? A mí me parece que es más, para utilizar una expresión que el otro día mencionaba el gobierno, cuando el presidente quería reabrir la economía aquí en unos días, y después dio marcha atrás y dijo, bueno, no, en realidad yo no quería hacer eso, era una aspiración. Entonces, yo creo que acá hay buena intención, pero me parece que es muy iluso pensar que al mismo tiempo que los están acusando de narcotraficantes en una fiscalía federal, y que le dicen vamos a hacer un plan en el que usted, Maduro, no va a ser parte del gobierno, usted, presidente de la Corte Suprema, tampoco, usted, segundo al mando, señor Cabello, menos, y que se forme un gobierno de transición con las dos partes para apuntar a lo que llaman elecciones realmente libres. Dios quiera que como mínimo sea la base de algo que lleve a cosas positivas, pero para mí hoy no es muy real. Lo que puede precipitar la situación es que la caída de los precios del petróleo pone más contra la pared a Venezuela. La gente que ahora ya no puede salir muchas veces del país por el tema del coronavirus, porque en otros países no los quieren recibir, se va a empezar a morir de hambre. El hambre es un motor muy poderoso, y si hay una válvula de escape, que en este caso permitió que se fueran 6 millones de venezolanos, eso le ayuda a la dictadura, pero si se cierra la válvula de escape, ahí es donde puede existir una explosión interna que eventualmente podría ser apoyada por militares y por ahí salir. Pero con este plan, mi primera reacción es profundas dudas. Don Pedro, y en la guerra comercial, ahora la nueva guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia por los precios de petróleo, ¿cómo puede terminar? Bueno, está generando un desastre. Claro, ellos no se imaginaban lo que iba a pasar con el coronavirus. Estamos viviendo en una época que es antes del virus, después del virus. Y Arabia Saudita dijo, le vamos a apretar las tuercas a Rusia. Rusia
quería apretarle las tuercas a Estados Unidos, que en muchos casos tiene costos de producción más altos, y resulta que apareció el virus, liquidó un porcentaje enorme de la demanda por combustible. Habrán visto 1000 imágenes de aviones estacionados que han sido retirados de servicio temporalmente, las carreteras están vacías, la gente no carga gasolina, entonces se les ha ido por ahora de las manos, y aunque ellos trataran ahora de recortar la producción, no hay demanda. Entonces acá nos enfrentamos a una situación en la que el petróleo de Texas puede bajar a $15, el petróleo Brent, que es el punto ya de anda por los referencia $20. mundial, Pero claro, está claro. aumentando las reservas de Estados Unidos, aprovechando el chance. El Brent puede bajar a 18. ¿Saben a cuánto está vendiendo México? Está vendiendo a $11 el barril. Y Pocos entonces, productores Venezuela, aguantan esos costos en su producción, solo claro, Arabia, Rusia, México, muy poco. exactamente. Entonces, en el caso de Venezuela, se destruyó mucho de su capacidad productiva. La extracción de petróleo es una industria que requiere unas inversiones enormes por sus equipos. Se encuentra ahora con que la única fuente más o menos realista que podía tener de ingresos disminuye notablemente. Y en estas circunstancias, ¿qué país pone primero los intereses de Venezuela que los de ellos? ¿Qué país le dice, fíjense, los socios de Venezuela, China, por primera vez su economía se ha contraído y les va a costar un tiempito volver a arrancar? Irán está en pedazos, con unos brotes de coronavirus tremendos y con una circunstancia en la que las sanciones los han arrinconado económicamente. Corea del Norte es más un elemento decorativo en la pared que una ayuda real. Y Rusia, que hasta ahora le ha ido comparativamente bien con el virus, ya ha tomado decisiones drásticas, incluyendo cerrar completamente Moscú, por decirles algo, y no les extrañe que gente del gobierno a nivel muy importante aparezca con el coronavirus, porque se estuvieron haciendo los héroes en el correr de los últimos días, dándole la mano a funcionarios en visitas a distintas plantas y oficinas, y algunos de ellos ya han dado positivo. Así que para Venezuela en ese momento están, cuando hablábamos del borde del abismo, yo creo que tienen gran parte del pie en el abismo y apenas los talones apoyados en tierra. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro, muchas gracias. Gracias a ustedes y por favor cuídense mucho. Gracias, bueno, estamos igual. tratando, don Pedro. Bueno, otra buena noticia, aunque no la ofrecí.